Dice así la palabra de nuestro Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. A los que anotan el tema de estos versículos: ¿cómo reconocer a un vencedor? ¿Cómo reconocer a un vencedor? Esta epístola de Juan tiene un propósito muy claro. Es una epístola la cual nos deja a nosotros pruebas importantes de cómo debe de ser el cristiano que ha alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Y esto lo vemos en el versículo 13 del capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y el propósito de la carta de Juan es que aquellos que en su momento fueron los destinatarios, y hoy nosotros, Dios nos trae a revisar nuestras vidas para que tengamos la certeza de que realmente estamos caminando en la salvación. Sin embargo, en los textos que hemos leído hay una palabra que llama la atención. No sé cuántos han dado el tiempo de leer esta carta, pero en los primeros 5 versículos hay una palabra que nos llama mucho la atención, y es la palabra vencedor. La encontramos en los versículos que hemos leído. Nos llama en el versículo 4, por ejemplo, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es la única porción en el Nuevo Testamento que nos habla de este término y de este tema tan importante como lo que es los vencedores. Somos llamados en el libro de los Hechos como cristianos, usando un término un tanto irrisorio, cuando los cristianos del primer siglo fueron considerados como cristianos, pequeños cristos. Usaron un término para describir a aquellos seguidores de Jesús. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay otros términos que se le dan a aquellos que han seguido a Jesús. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aquellos seguidores de Jesús se les llama los hijos de Dios. También se les llama hijos de luz, hijos de obediencia. Son términos que se le dan o se le adjudican a los que han seguido a Jesús. Otro término también que se les da son hermanos y hermanas en Cristo. También se les llaman los testigos, los administradores. Son llamados conciudadanos, son llamados luz de este mundo y sal de esta tierra. Los seguidores de Jesús también se les llama los embajadores de Cristo. Se les llaman los ministros, se les llaman coherederos, discípulos. Pero encontramos en Juan que a los seguidores de Jesús también se les llama vencedores. ¿Cómo se les llama, hermanos? Lo encontramos en el versículo 4 y en el versículo 5, que aquellos que hemos seguido a Jesús somos vencedores. Ahora, esa palabra tiene un sentido muy importante. En el tiempo de Juan era un término descriptivo para aquellos que habían seguido a Jesús. Hay un sinónimo que se llama los ganadores. Así se les llama a aquellos seguidores de Jesús. Déjeme darle un contexto de lo que es la palabra vencedor. La palabra que encontramos en Juan viene de la palabra griega nikaoin. Es una palabra griega que significa, a los que anotan, conquistar, significa ganar, significa derrotar, también significa ganar la victoria. Esta palabra nikaoin viene de ahí viene la palabra Nike. ¿Está visto los zapatos Nike? De ahí viene la palabra, de la palabra vencedor. Y en el tiempo de los griegos, esta palabra, nikaoin, viene de la palabra Nike. Y Nike era una diosa para los griegos.
Interesante. Y esta diosa se le llamaba la diosa de la victoria y tenía el nombre de Nike. Esta diosa era la diosa del triunfo, según los griegos. Ellos creían que la victoria no podía ser alcanzada por los seres humanos, porque los seres humanos a veces ganaban y luego perdían. Y según los griegos, su creencia decían que los únicos que podían ser triunfadores por siempre eran los dioses. De ahí que ellos tienen su diosa Nike, dedicada al triunfo. Ellos también decían, los griegos, que los que realmente creían que la victoria podía ser alcanzada eran solamente los dioses, ya que los hombres, los mortales, regularmente pasaban por fracasos y por derrotas. Los dioses eran los únicos que podían conquistar y convertirse en invencibles, dicen los griegos. Para los hombres podía haber un triunfo aquí y luego otro en otro lugar, pero llegaba el momento que eran derrotados y pasaban por el momento del fracaso. Y según los griegos, solo los dioses podían alcanzar el nivel de ser invencibles. Por eso esta palabra que se le adjudicó a ellos. En Romanos 8, versículo 37, dejo un apartado ahí, vamos a ir. Entonces ya entendimos lo que es un vencedor. Es uno que ha ganado, uno que ha triunfado y que nunca experimentará la derrota. El apóstol Pablo emplea esta palabra en Romanos capítulo 8, versículo 37. Usted me alcanza. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que Pablo está diciendo en Romanos, nosotros los cristianos somos triunfadores, somos victoriosos. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Déjeme decirle, iglesia del Señor, usted está del lado de los triunfadores, de los que nunca experimentan la derrota, porque desde la perspectiva de Dios somos siempre triunfadores, somos ganadores. Aunque experimentamos momentos de dolor y de tristeza, sabemos que la victoria final es en Cristo Jesús. Nosotros somos los conquistadores supremos, dice Pablo en Romanos 8:37, por medio de la fe en Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es de que el seguidor de Jesús es alguien invencible. Y no porque lo seamos nosotros, sino que la gracia de Dios opera en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada puede conquistar al cristiano, porque es invencible. Un día vamos a morir, pero tenemos la promesa de la vida eterna. Podemos enfermar, podemos decaer, pero según el texto 38 dice, estoy seguro que nada en este mundo o fuera de este mundo podrá derrotar a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Usted está en un lugar seguro, hermano. Somos los inconquistables, dice otra versión. Somos los vencedores. Continúa el texto 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria es la única palabra que encontramos en este texto. La victoria, el triunfo. Los hijos de Dios, desde la perspectiva de Dios, somos triunfadores. Usted, para Dios, es alguien que ha alcanzado la victoria a través de Cristo Jesús. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, donde encontramos el término vencedor que encontramos en Juan. Esto es muy importante que tengamos en mente. No sé si tú te sientas en tu mente derrotado esta mañana. No sé si has llegado a este lugar cabizbajo, desanimado por la aflicción o por la lucha, pero desde la perspectiva de Dios, esta mañana Dios nos recuerda que somos vencedores, que somos triunfadores a pesar de las circunstancias. Además de que Dios nos da la salvación, Dios también nos ha convertido como conquistadores y triunfadores por encima de Satanás, el adversario. Dice el versículo 11, y ellos
le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y nos habla de un tiempo en el cual vendría el momento del sufrimiento, pero según el texto nos dice que ellos le han vencido. El cristiano está por encima de Satanás porque Jesús nos ha colocado en un lugar importante. Adelante en el capítulo 5 de Apocalipsis, el capítulo 15, versículo 2, usted me alcanza, encontramos otra vez la victoria o la palabra Nike en el texto griego. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y encontramos entonces que los cristianos en diferentes lugares de la Biblia encontramos que son inconquistables, serán vencedores, van a experimentar sufrimiento y luchas, persecuciones, pero al final Dios nos coloca en un lugar inconquistable a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Lo que encontramos en Apocalipsis y Juan es de que somos llamados en Dios a entender esta palabra. No solamente en Apocalipsis, en primera de Juan 2:13, vamos a regresar un poco a revisar que también Juan le da esta palabra por revelación a aquellos recién convertidos en el Señor y que eran partícipes de la familia de Dios. En primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes. Aquí no está hablando de manera cronológica o de edad. Habla de aquellos que han experimentado en Dios la gracia y son recién convertidos porque habéis, ¿qué dice? Vencido. ¿A quién? Al maligno. Aquellos que han experimentado en Dios la gracia, los recién convertidos, según la Biblia, ellos han vencido, son conquistadores. Les está diciendo que espiritualmente cuando alguien viene a Cristo y han creído, han llegado a ser victoriosos. Y esta mañana Dios quiere que recordemos esto. También la Biblia dice que somos llamados, o que fuimos llamados, además de conquistar al enemigo a través de Cristo Jesús, también la Biblia dice y habla que los que son vencedores, los que son ganadores, también han vencido la muerte. Y ese es usted y soy yo y los millones que en el mundo hemos creído en Cristo Jesús. Primero a los Corintios 15:54 nos habla el apóstol Pablo que el poder de Cristo en los cristianos es tan grande que ni la misma muerte podrá derrotar y amedrentar a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. El cristiano es vencedor por encima de la muerte, del dolor que produce la muerte en esta tierra. Dice 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. La muerte ciertamente produce un cierto dolor porque nos lleva a pensar que ya no veremos aquel ser que tanto tiempo hemos visto en esta tierra, pero Dios nos da la promesa que un día estaremos con ellos si han creído en Cristo Jesús. Ni la muerte tiene el poder para amedrentar a los vencedores que según la Biblia son los cristianos. El 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria, dice el texto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos vencedores para Dios, no somos derrotados. Puede sentirse usted esta mañana así, pero para Dios somos vencedores. Aún ni la misma muerte podrá llegar a tocar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Dicho lo siguiente, ahora sí vamos a regresar al texto y con esta base vamos a ver qué es lo que Juan estaba escribiendo en los primeros versículos del capítulo 5 de la carta que él escribe.
Le decía que en 2 versículos de los que leímos aparece esta palabra vencedor, triunfo, Nike. Dice el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, esto es muy importante, hermanos. No todos podrán vencer al mundo. Y aquí el mundo no está hablando de la creación. Aquí está hablando de esa manera de pensar del aquí y del ahora. Lo que Juan está diciendo es todo lo que ha nacido, que ha tenido un encuentro en Cristo Jesús, son los vencedores. ¿A cuántos les gusta ser parte de ese grupo de vencedores? Yo creo que todos desearíamos estar ahí. Versículo 5. El versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solo los triunfadores son aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y esta mañana Dios quiere que entendamos esto en el Señor, que logremos entender que Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Todo lo que es nacido de Dios, dice el texto 4, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Según Juan, hemos vencido el sistema de este mundo, aquellos que hemos nacido de Dios, perdón. Solamente los que hemos nacido de Dios son los que nos hemos sobrepuesto por el pensamiento de este mundo. Porque este pensamiento nos bombardea, nos ataca, pero los hijos de Dios, los vencedores, somos aquellos que cuando es tiempo de culto, estamos en el culto. Cuando es tiempo de leer, leemos la Biblia. Cuando es tiempo de orar, oramos. Porque sabemos que lo que Dios nos ha dado está por encima del pensamiento de este mundo. Ahora vamos a ir al texto, al versículo 1, de primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hace 2 semanas yo les compartía algo muy importante, hermanos. Una cosa es creer las cosas de Dios y otra cosa es ser transformado por las cosas de Dios. Creer en las cosas de Dios no necesariamente nos hace cristianos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Lo que tú crees no necesariamente te hace salvo en Cristo Jesús. Porque podemos creer que Jesús es el Mesías, de que Él nos salva, de que Él nos transforma y nos da vida eterna. Lo podemos creer. Pero si eso que creemos no nos transforma y no nos cambia, no hemos conocido la voluntad de Dios. Escucho eso. Esto es muy importante. Si lo que tú crees de Dios no cambia tu corazón, entonces solamente lo que tienes es conocimiento. Lo que te cambia es lo que te impacta. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos a un Cristo que transforma, somos llamados a crecer y a madurar. No basta solamente con creer, sino que lo que creemos realmente impacte nuestra vida. Entonces dice el texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hemos visto muchas veces en Mateo 7:23, que no todo el que le dice Señor, Señor, será hijo de Dios, sino el que hace la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver esta mañana como introducción, no me va a casar el tiempo, pero vamos a ver una pregunta muy importante y la vamos a contestar con la luz a la palabra de Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo saber que soy un vencedor? Esa es la pregunta. ¿Cómo saber que soy un vencedor? Porque si Juan está diciendo que los vencedores, los triunfadores son de Dios, es muy importante que cada uno sepa cómo saber si es un vencedor. Y vamos a ver tres áreas en las cuales podemos encontrar la respuesta a la pregunta ¿cómo saber que soy un vencedor? Y número 1, somos vencedores cuando vivimos en la fe y la verdad de Dios. Somos vencedores, número 2, cuando amamos a Dios y amamos a los demás.
Somos vencedores cuando la obediencia a la palabra de Dios es un rasgo distintivo. Estas tres características definen a los vencedores desde la perspectiva de la Biblia. Si usted cumple con estas tres áreas, usted es un vencedor. Porque de eso se trata la vida cristiana, ser vencedores. La fe en la verdad. Dice el texto 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Los vencedores, según este texto, son los nacidos de Dios. Los que han tenido la experiencia de tener un encuentro con Cristo Jesús. Yo le decía y le repito muchas veces a la iglesia, me da gusto verlo aquí en la casa de Dios. Y yo oro para que no falten los cultos. Pero mi oración suprema es de que cada uno en esta congregación hayan conocido a Cristo Jesús en sus corazones. Porque si no sería una pérdida de tiempo. Mi oración como pastor es que cada uno en su corazón haya tenido la experiencia de un encuentro con Cristo Jesús. La razón por la que somos vencedores es que hemos recibido la vida nueva de Dios, según el texto 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y eso debe de producir en nosotros la inquietud de preguntarnos, ¿soy cristiano? ¿O solamente soy parte de una membresía? Porque es muy importante hablar del tema de los vencedores, de los inconquistables, de los ganadores. Eso es hermoso. El asunto es, ¿eres parte de él? ¿Eres parte de ese grupo? Es ahí donde debe de estar esta mañana Dios despertando nuestras conciencias. Hemos sido engendrados por Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 1:12. Dejé el texto ahí, vamos a ir. Primera de Juan 1:12. Vencedores, según entonces la Biblia, son aquellos que creen que Jesús es el Mesías. Primera de Juan 1:12. Los vencedores creen en Jesús. Si tú no crees en Jesús, nunca serás parte de los vencedores que habla la Biblia. Juan 1:12, mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Los vencedores son aquellos que creen en Cristo Jesús como Dios. Les dio el derecho, les dio la autoridad de ser parte de los vencedores. Dice el texto, ser hechos hijos de Dios. Hay una bendición tan grande en la palabra para aquellos que han formado de ese grupo importante. Y no es que Dios haga acepción de personas, porque alguien podrá decir, bueno, pastor, entonces Dios se me hace que no es justo, porque entonces su amor no es para con todos. Y podemos ir al texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó Dios? Al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto no es el amor de Dios, sino que no todos querrán saber del amor de Dios. Ese es el punto. Dios nos ama a todos, pero no a todos les interesa el amor de Dios. No a todos les interesa o les importan las cosas de Dios. ¿Solamente a quiénes? A los que creen. ¿Por qué la gente hoy vive de espaldas a Dios? Y esto me pasa, quizás le pasa a usted. Tiene alguien que no conoce a Cristo y su mejor deseo es hablarle de Jesús, pero resulta que la persona no le interesan las cosas de Dios. No quiere saber, no se preocupa. Y si eso es así, entonces ¿cómo alcanzarán la gracia de Dios? El asunto no es con Dios, el asunto es con el hombre que no quiere. Entonces dice el texto de Juan 1:12, mas a todos, habla de aquellos que consideren, que abran su corazón, los que le recibieron, a los que creen, porque ahí viene la pregunta, ¿cuántos van a creer? En lo personal, a mí me pasa esto mucho. Somos 7 en la familia nosotros, y yo oro por mis hermanos. Y mi deseo es que ellos sean cristianos, que vengan a los pies de Cristo. Pero ¿sabe qué? Cuando los invito al templo, a las cosas de Dios, ¿sabe qué me dicen? No tengo tiempo, estoy ocupado, tengo cosas importantes.
Mi deseo es que ellos vengan a los pies de Cristo, pero ellos me dicen, no quiero. ¿Obligarlos? No podemos. ¿Qué seguimos haciendo? Orando por ellos. Pero lo que dice el texto, que solamente los que le reciben y los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ir concluyendo en Hebreos capítulo 11. Entonces, muy importante esta mañana, iglesia, que cada uno pueda ser consciente de esto. ¿Cómo saber si yo soy un vencedor? ¿Debería usted ser inquietado por esta pregunta? ¿Debería usted de analizar la pregunta? Porque la respuesta a esa pregunta lo hace a usted en un lugar importante desde la perspectiva de Dios. Encontramos en Hebreos capítulo 11 la descripción de hombres y mujeres que creyeron y confiaron en Dios y que hoy nos dejan un ejemplo a nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por haber creído en Jesús, según este texto, los antiguos dieron, ¿qué, hermanos? Buen testimonio. Cuando nosotros somos vencedores y somos parte de los que hemos creído en Jesús, somos llamados a dar, ¿qué? Buen testimonio. No importa si el pastor te ve, no. Preocúpate que Dios te está viendo. Preocúpate por Él. Preocúpate cuando vas a la escuela, cuando estás en el trabajo, cuando estás solito. Preocúpate que Dios te está viendo. Pero según el texto nos deja un impacto. Los que creyeron en el Antiguo Testamento dieron buen testimonio por las cosas que creyeron. Dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por haber creído. Es decir, creer en Jesús, hermanos, si logra ver el texto, nos lleva a vivir una vida de obediencia a Dios. Cuando Dios le pidió a Caín y a Abel una ofrenda, ellos tuvieron que, ¿qué? Que obedecer. Cuando Dios te pide algo a ti, y a cada uno nos pide cosas distintas. Cada uno tiene un punto diferente, pero Dios a todos nos habla. Cuando Dios te pide algo a ti, si eres vencedor, ¿qué tienes que hacer o qué tenemos que hacer? Obedecer. Te guste o no te guste. Porque si alguien nos conoce es Dios. Dice que y dio un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Un vencedor siempre es obediente a la palabra de Dios. Siempre. Siempre. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo, ¿qué tuvo? Testimonio. Y la pregunta es, ¿usted tiene un testimonio que a Dios le agrada? Porque los vencedores son así. Lo que estamos leyendo es el grupo de los vencedores, de los inconquistables, en sus tiempos. Dios les habló y ellos obedecieron. En el siglo XXI, Dios sigue hablando y espera que sus vencedores sigan obedeciendo. Esta mañana, hermanos, Dios nos lleva a reflexionar esto en nuestras vidas. Ser del lado de Jesús o estar del lado de Jesús es estar del lado de los vencedores. Si allí estás, gloria a Dios. Y si no estás, es tiempo de venir a Cristo Jesús. Porque no habrá nada ni nadie que nos pueda afectar, hermanos. Siempre alcanzaremos la victoria. No porque tengamos la fuerza y la capacidad, sino viene de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor.